Recientemente se difundió en un diario de circulación nacional que el gobierno maneja como una posibilidad de importación e incluso la explotación en algún momento de gas natural como una manera de enfrentar la demanda energética en las próximas décadas. Aunque este tema aún está en pañales, en esta semana de reflexión los queremos dejar con la espinita de un tema que probablemente va a estar en las mesas de discusión en los próximos meses. Lo vamos a dejar ahora con un punto de vista en relación a este tema a cargo del realizador Pablo Ortega con su documental Las trampas del gas. El gas natural, inoloro, incoloro, relativamente barato. Debe reconocerse que es por lejos el más sexy de los combustibles fósiles. Quiero decir, el gas no se parece a esas otras sustancias que mueven al mundo. El petróleo, por ejemplo, es viscoso y maloliente, y deja toda aceitosa a esa fauna marina tan noble. El carbón, ni hablar, no solo carece por completo de glamour, sino que por cantidad de emisiones es el mayor responsable de que se esté rostizando el planeta. En comparación, el gas parece ser una sustancia celestial. Pero por lejos, la mayor ventaja que tiene es que, como su nombre lo indica, el gas natural es natural. Aunque, claro, si lo pensamos bien, el petróleo y el carbón también son naturales. Y de hecho el gas constituye un poderoso agente para producir efecto invernadero. Pero bueno, ¿qué importa? Lo que cuenta es que el gas pareciera ser algo así como el menos malo de los hidrocarburos. Y esto pareciera tenerlo bien claro nuestra carismática presidenta, la señora Laura Chinchilla. Y el segundo elemento que se está valorando es la opción de limitar estos procesos, el de exploración y el de explotación, únicamente al tema del gas natural, dejando por fuera la exploración o explotación de petróleo. Y congruente con esto, en agosto de 2011, nuestra mandataria decretó una prohibición a la explotación de petróleo. Pero lo que es el gas ni se le ocurrió tocarlo. Y a algunos les pareció tan buena esta idea como las precoces destrezas musicales de la mandataria con su acordeón. El cierre. Diplomacias aparte, dan ganas de decir que sacar gas natural es la mejor idea que ha habido por aquí desde la invención del chifrijo. Solo hay un pequeño problema. Para sacarlo de donde está, habría que pasar por eso. Como se ve, sobran palabras. Muchas gracias por su asistencia. Pero claro, si todo les pareció demasiado artístico, los invito a quedarse a ver una versión más didáctica del documental. A fin de cuentas, nadie quiere quedarse atrapado en... Aunque las versiones oficiales nos pinten muy bien toda la industria del gas, para entender bien qué pasa cuando se saca, debemos empezar desde muy atrás en la historia de nuestro país. Todo comenzó en la época geológica conocida como el Plioceno, hace 4 millones de años, un 15 de septiembre. En ese entonces, los océanos Atlántico y Pacífico eran una grandiosa masa de agua que se unía en el centro del mundo, gloriosa, sublime, hasta que del fondo del mar apareció Costa Rica y se tapó todo. Fue entonces cuando comenzó lo que llamaré el ciclo de las trampas del gas.
Unidos los dos subcontinentes, distintos tipos de plantas y de animalejos extraños comenzaron a llegar de Norte y Sudamérica, topándose de frente con no muy buenos resultados. Al ser un combustible fósil como el petróleo, el gas natural se formó a partir de restos de microorganismos y de animales y vegetales que terminaron en el fondo de océanos y lagos de la Costa Rica prehistórica. La generación del gas provino, ya sea del calor y la presión del interior de la Tierra al que fueron sometidos paulatinamente estos restos, o bien de que en las profundidades de esas lagunas no había nada de oxígeno, que es justo a donde les gusta salir a cenar a un tipo de bacterias que digieren la masa orgánica y liberan como resultado gas metano, que es el principal constituyente del gas natural. Cualquiera que fuera el caso, sobre esa capa de material animal y vegetal se fueron acumulando sedimentos, y al pasar los años, las fuerzas geológicas estrujaron los diversos estratos de tierra como acordeón presidencial, formando pliegues arqueados. Por su naturaleza ligera, el gas tendió a ascender a la parte alta de estos arcos, y quedarse atrapado allí bajo una capa de piedra impermeable como si fuera minero chileno, razón por la cual a estas formaciones se las llama trampas de gas. No obstante, reprobarían el examen de bachillerato de ciencias si dijeran que el gas queda en una especie de super burbuja lista para ser vaciada. Lo que ocurre es que se absorbe y acumula entre los poros microscópicos de ciertos tipos de roca como la arenisca, como si fuera una esponja. Para ir finalizando esta heterodoxa historia natural, digamos que fue sobre todo en el área norte y caribe de Costa Rica donde en principio ocurrieron en mayor escala procesos de este tipo. Por esta razón, millones de años después, la zona fue parcelada en grandes bloques para la explotación de gas y petróleo por una especie política local, más astuta que la fauna prehistórica, pero quizá menos astuta que los directivos de las transnacionales. A una de ellas, la petrolera Malone Oil Company, una subsidiaria de la gigante energética Black Hills, se le dio en el año 2000 una especie de concesión tentativa de varios bloques del área norte. Por lo poco que se sabe, esta concesión le podría dar al Estado apenas un 1% de las ganancias, y recibiríamos nuestro propio gas al mismo precio al que ya lo compramos en el mercado internacional. ¡Auch! Continuamos acá en Materia Gris. Recuerden que pueden buscarnos en Facebook como Materia Gris 15 o también escribirnos a nuestro correo materiagris15@gmail.com. Continuamos con la segunda parte del documental Las trampas del gas, acá en Materia Gris. Pero la pregunta importante sería, ¿es la extracción de gas una actividad armónica con un país de vocación ecologista o su atractivo no es más que una nueva trampa del gas? Aunque para comienzos de 2012 la presidenta Chinchilla ha detenido el otorgamiento del contrato definitivo a Malone Oil, no hay que equivocarse. Chinchilla y su ministro de Ambiente y Energía, René Castro, parecen mantenerse firmes en apoyar de manera entusiasta la extracción del gas en general. Al parecer, don René era el hombre a consultar los detalles de los presuntos yacimientos y del eventual proceso extractivo. Esperanzador era que este señor se presentaba como un defensor de una férrea agenda azul en Costa Rica para la protección del recurso hídrico. El país dio la espalda a sus ríos, a sus humedales y a sus mares. Los convertimos en lugares donde se lanza una nevera vieja, una bolsa de basura que no se recogió. No obstante, aunque fuimos a cuanto foro se anunciaba que iba a asistir, el asiento que se le había reservado siempre permanecía vacío, como si el ministro se hubiera gasificado. También pedimos en vano citas y finalmente nos apersonamos al ministerio. Y para estar bien presentable, hasta me compré una corbata sello UCR por 3,000 colones en la tienda universitaria. No obstante, por más vueltas que nos hicieron dar, el ministro nunca nos atendió. ¡Qué ingratitud! Aún así, la industria del gas ya ha mostrado su huella en otras partes. Es muy tentador suponer que la extracción del gas es un proceso físico sencillo, como desinflar un balón de fútbol, y que no deja marcas significativas en el medio ambiente. También podríamos pensar que debe ser mucho menos dañino que aquellas monstruosas explosiones y lagunas cianuradas que deja la minería a cielo abierto. Pues bien, resulta que, aunque parezca increíble, la extracción del gas puede ser tan contaminante como las técnicas de la minería de oro a cielo abierto. ¿Cómo es esto posible? La respuesta se encuentra en los estratos de piedra porosa en que se acumula el gas.
En muchas ocasiones, la presión del mismo gas bajo tierra es suficiente para que éste salga por sí mismo, como nos explicó la doctora Lola Campos. ¿Qué es lo que hace la perforadora? Va creando una diferencia de presiones, hace que escape el gas y lo que esté ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que por las diferencias de presión, siempre en la naturaleza todo va de la mayor presión a la mínima. Hay que buscar el descanso. Pero los que no buscan descanso son los ingenieros de las compañías, quienes tratan de darle un empujoncito al gas para que salga de manera más eficiente. A veces lo que se hace es que con los mismos pozos se fractura para poder darle la posibilidad de que salgan los hidrocarburos, los fluidos. Esta técnica más bien violenta se denomina fracturación hidráulica, o fracking en inglés. En su primer momento, la extracción no tiene nada que uno no esperaría. Mediante un taladro medio alienígena como este, se perfora la corteza terrestre, hasta llegar a las trampas de gas. Y luego se introduce un tubo que refuerza con cemento las paredes de la perforación. Luego el asunto se pone un poco más salvaje, pues introduce una pistola perforadora usada para hacer detonaciones que abren una serie de canales entre la roca. Finalmente se inserta una manguera gigante como esta, que inyecta a una enorme presión un chorro de agua, arena, cerámicas y en ciertos casos una serie de químicos para rajar kilómetros y kilómetros cuadrados de piedra y permitir que el gas atrapado pueda ascender. Se supone que la fracturación ocurre a una mayor profundidad que los mantos acuíferos sin afectarlos, y que el ducto de cemento queda a prueba de cualquier filtración de gas residual y todos en paz. ¿O no? Lastimosamente, desde varias partes del mundo comenzaron a aparecer reportes de fugas en los pozos de gas. Solo en Estados Unidos se han registrado más de 1000 casos, tal y como aparece en esta publicación de la revista Scientific American. De alguna manera, en todos esos sitios, el gas se ha logrado filtrar hasta el sistema de agua corriente de las comunidades cercanas, al punto de que, aunque parezca increíble, la misma agua del tubo puede hacer ignición, como se muestra en el conocido documental estadounidense Gasland. Pero esto no es un caso aislado. Colorado homeowner is living in fear. No obstante, el peligro no se limita a eventuales explosiones hogareñas. Aparte del metano, que en sí mismo no es muy tóxico, otras sustancias más peligrosas para la salud suelen yacer en las trampas de gas, tal y como el benceno y el sulfuro de hidrógeno, y pueden producir un verdadero envenenamiento cotidiano. Las consecuencias potenciales de todas estas sustancias van desde vómitos y diarrea, ardor de ojos, ronchas, complicaciones respiratorias e intestinales, leucemia, depresión, pérdida del olfato y del gusto, problemas neuronales y delirios alucinatorios. Todo parece indicar que de repetirse la fórmula en Costa Rica, solo añadiría al malestar popular contra este tipo de proyectos y haría que apareciera en las calles más de un grafiti contestatario contra los responsables. Ahora bien, todavía no se sabe a ciencia cierta cómo se filtra el gas hasta el agua de la superficie. Una posibilidad es que al despedazarse la piedra por la gran presión aplicada, el gas puede conectarse con depósitos de agua subterráneos. Aún así, lo más probable es que ocurran daños por rompimientos en los ductos de la perforación a la altura de los mantos acuíferos. Estos rompimientos de tubos son bastante comunes. Y de acuerdo con un estudio de la Universidad Estatal de Nueva York, 1 de cada 6 pozos de gas presentará derrames en las próximas décadas. Las cosas empeoran cuando el gas que se extrae no es el gas convencional de rocas porosas y relativamente cercanas a la superficie, sino lo que se llama gas no convencional. Este gas no convencional se da en otro tipo de formaciones, en especial a grandes profundidades y en una piedra llamada esquisto. La fracturación necesaria para este tipo de gas, que suele hacerse horizontalmente, requiere entre 1 y 7 millones de galones de agua por pozo, lo cual podría significar un potencial problema de suministro de agua para las comunidades de la zona. Pero lo más preocupante es que en este caso se inyectan casi 600 químicos,
algunos de los cuales se sabe que son tóxicos, como el etilbenceno, conocido cancerígeno, y los éteres de glicol, disolventes industriales que pueden generar deformidades en recién nacidos. Esto junto a muchos otros químicos con nombres polisílabos que no inspiran tampoco mucha confianza. En tanto, otros químicos usados se desconocen por completo, porque se mantienen como un secreto empresarial, algo así como si fuera la fórmula de la Coca-Cola. Hay que notar que casi la mitad de tales químicos se quedan dentro de la tierra y podrían sumarse a la contaminación del agua subterránea. Aún así, el agua servida que sale no es menos peligrosa. Se deposita en pequeñas lagunas contenedoras, que se pueden romper o desbordar. En teoría, estas aguas residuales son tratadas en plantas, pero sobran también casos de liberación irresponsable por parte de camiones cisterna, como se ve en este video tomado en una carretera de Pensilvania en Estados Unidos. En el caso de Costa Rica, estos pozos y sus residuos se distribuirían por la quinta parte del territorio nacional, afectando potencialmente el envidiable recurso hídrico de la región, el verdadero tesoro de los suelos de nuestro país, digno de ser inmortalizado mediante las más profesionales tomas submarinas. Esto mismo fue lo que intenté aquí, con mi equipo subacuático de diseño propio y mi arduo entrenamiento de inmersión en las piscinas de Sabanilla. Y aunque por un poquitín de torpeza la cámara se me resbaló y se me fue a la deriva, nomás me metí al agua, ni siquiera esto fue un obstáculo para lograr la toma chancletuda que estaba buscando, sobre lo precario de este recurso en el planeta. Touché. Y hablando de recursos, justamente los pozos de extracción de gas se localizarían en algunas de las zonas de mayor atractivo turístico, desde las costas del Caribe, pasando por los humedales de la zona norte, hasta las inmediaciones del emblemático volcán Arenal. Este es el caso de la finca El Cacao, en Jicarito de San Carlos. En este lugar, la refinadora costarricense de petróleo, Recope, realizó perforaciones de exploración en los años 80, con asesoría extranjera. Fue en este tipo de estudios en donde se determinaron por primera vez las zonas con potencial gasífero. Hoy, lo único que queda es un enorme hueco abandonado, alguna que otra piececilla que sobró, y un indescifrable cartel de lata herrumbrada escrito en una especie de maya tardío. El dueño del terreno, don Alexander Briceño, nos explicó. Ya, y esto fue como en el 80 y resto, y aquí vinieron unos gringos y estuvieron ahí, hicieron una torre como de 70 metros, y estuvieron ahí más o menos como más de un año estuvieron aquí. Ahora bien, ni a don Alex ni al resto de la población se nos mantiene muy informados sobre el desarrollo de estas actividades. Y que quede claro que no me refiero a la discreción razonable que por ley se suele guardar para que el país negocie sus eventuales concesiones. El asunto de fondo aquí es más bien que no parece discutirse abiertamente todo lo que implica el proceso extractivo del gas para nuestros recursos naturales. Ahora bien, si en Estados Unidos hay regularmente derrames de los tubos y liberaciones del agua residual, imagínense que no podría pasar en Costa Rica, donde no hemos tenido problema en comisionar a empresas extranjeras carreteras que se desmoronan antes de ser inauguradas, destrozando a su paso acuíferos y ríos. Si esto se permite a simple vista de todos, ¿qué no se dejaría hacer en pozos ocultos y lejos de los centros de población? Preocupados por esto, atendimos un foro sobre el futuro energético, realizado en la Universidad de Costa Rica en noviembre de 2011. Allí estaba el señor Roberto Dobles, quien fuera ministro del Ambiente y quien hoy se encuentra realizando una extensa campaña a favor de la extracción de gas. Personalmente le pregunté sobre los riesgos que esa actividad podría traer. Una consultita para don Roberto. Es que usted mencionaba que la extracción de gas no tiene riesgos ambientales y demás. No obstante, la extracción de gas involucra fracturación de la piedra, involucra hasta donde tengo entendido la inyección de químicos, más de 500 químicos, muchos de los cuales ni siquiera vuelven a salir, y se expone la contaminación de los mantos acuíferos, según lo que tengo entendido. Así que no sé usted qué opina, si esto es un riesgo o no. Con mucho gusto. Recordemos que cuando se habla de gas, hay que hablar de gas convencional y gas no convencional. Lo que usted está mencionando es el gas no convencional, que se hay que fracturar la roca en el subsuelo y puede crear algunos problemas que usted está mencionando. En Costa Rica no se ha probado que existe gas no convencional. Lo que se ha probado que existe es gas convencional. Pero justamente yo hacía la pregunta porque había leído un informe de 2010 del mismo don Roberto,
donde claramente afirmaba que Costa Rica tenía un potencial tanto en gas convencional como no convencional. Más importante aún, el asunto es que si bien el daño producido en la fracturación del gas no convencional es mayor, la técnica de fracturación también se usa para incrementar la productividad de las trampas de gas convencional. Sencillamente no se nos estaba hablando claro al respecto. Pero entonces ocurrió un milagro. En el mismo foro al que atendió Roberto Dobles apareció ni más ni menos que el ministro René Castro. Ahora sí lo teníamos. Era el momento de aclarar si se iba a permitir utilizar la fracturación para la extracción de gas en suelo nacional y en qué condiciones. Lastimosamente, mi alegría duró poco. Yo creo que en esto todos coincidimos, pero el problema que tenemos es... Esto era demasiado. Fuego que sale de los grifos, 600 químicos desconocidos, todo esto era demasiado angustiante. No sé si por inhalar mucho gas, pero no pasó mucho tiempo antes de que mi inconsciente le diera una forma delirante a este riesgo invisible bajo la tierra. ¡Oh, chúchalo! Sí, ya sé lo que están pensando. Todo esto es demasiado gratuito. Pues ¿saben qué? No más gratuito que obstinarse en regalar nuestro suelo a industrias extractivas tan dañinas como la del gas, que por una miseria ponen en riesgo nuestra salud y nuestros verdaderos recursos para el futuro. Y si se cumple el peor de los escenarios, de esta trampa nadie nos va a sacar en mucho tiempo. Por lo menos no en estado sólido. Recuerden estar muy pendientes porque en las próximas semanas retomaremos este tema que sin duda dará mucho de qué hablar. Ahora los dejamos con nuestra agenda de actividades Escala de Grises. Recuerden seguirnos acá en Materia Gris en Canal 15, que es Televisión con Sentido. Bienvenidos a una nueva edición de Escala de Grises, donde daremos a conocer gran cantidad de actividades culturales, artísticas y recreativas. Se pueden poner en contacto con nosotros al correo electrónico materiagris15@gmail.com o en nuestro sitio en Facebook como Materia Gris 15. Alisten su agenda, que comenzamos. Quiero leer un libro, pero no sé qué leer o dónde conseguirlo. Quiero algo cerca de la universidad y que sea crítico. La librería de la Universidad de Costa Rica ofrece libros en los más diversos temas y a precios accesibles para los estudiantes. Así que si estás buscando un libro para estas vacaciones, acércate a la librería universitaria, ubicada atrás del edificio Saprissa en San Pedro de Montes de Oca. En realidad hay una gran variedad de temáticas, como ustedes pueden observar. Tenemos espacios de educación, filología, filosofía, de diccionarios, de ciencias, historia. O sea, hay una gran variedad de temáticas, todas muy relacionadas con la universidad, ¿verdad? Y el horario de la librería es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El sitio web de la librería, que es www.libreriaucdr.com, con tienda virtual. Ahí tenemos todo el catálogo que tienen ustedes acá en el punto de ventas. Está también igual en
en el sitio. Los estudiantes de la UCR, con la presentación de carnet, les hacemos un 10% de descuento en cualquier material que quieran de la librería.